Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo encuentro de Hoy Tiene la Palabra. En esta oportunidad con una invitada uruguaya que está radicada en Buenos Aires desde hace muchos años. Así que, Patricia Tiscornia, bienvenida al canal y muchas gracias por tu tiempo. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme. La verdad que un placer estar acá para hablar un poquito. Así que bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a contarle un poquito a la audiencia, Patricia, de un poco de tu carrera, tus inicios. ¿Cómo es que tú estás en los medios de comunicación, estás en el teatro, estás en la televisión? ¿Cómo es que inicia toda esta actividad profesional, que ya está, por supuesto, muy consolidada a través de varios años? Ahora inclusive estás en la faz docente y todo eso también. Entonces, Sí. contame un poco cómo surge tu inquietud por todo esto Bueno, como todos, con un sueño, la verdad. Desde chiquita yo quería ser actriz en Montevideo, siempre me gustó el teatro, cantar, bailar. Y bueno, después por diferentes cuestiones en la adolescencia y demás lo dejé de lado. Hasta hice el primer año de medicina, porque mis Bien. padres son médicos. Pero bueno, después realmente mi madre fue la que me dijo, mira Patricia, ¿por qué no haces lo que siempre te gustó? Y me dijo, lo que siempre te gustó fue actuar. Y ahí como que vino todo eso de nuevo, yo tenía 18 años, así que dejé la facultad y me fui a estudiar con Emilce Viñas. Mi Ah, primer mirá, taller de teatro fue con mi adorada Emilce Viñas, que fue la que me dio el empujón para todo lo que vino después, porque me acuerdo que eh, nos hizo hacer una obra hermosa, también entonces la primera vez en el Teatro Victoria, que yo formaba parte como de un elenco, que estaba con el marido, además ella, y ella dirigía, y había un montón de actores profesionales y actrices profesionales fantásticos. con Pepe En- Vázquez. claro, con Pepe Vázquez. Entonces, y eso fue un despertar para mí, y después de ahí no había marcha atrás. No había marcha atrás, me enamoré del escenario, me enamoré de la actuación, demás. Me gané una beca, participé de un concurso y me gané una beca para ir a estudiar a Londres. Yo en ese momento también hacía el profesorado de inglés y comunicación social, a su vez que hacía teatro y daba clases de inglés, obviamente. Entonces me gané una beca para ir a Londres, a una academia integral de actuación en Inglaterra, en Londres, y me voy a vivir a Londres en 2007. Estoy allá 4 meses estudiando bien al estilo inglés, 8 horas por día, todos los días, actuación, canto, Shakespeare, baile, hacía hasta biomecánica, técnica Alexander, cosas corporales que yo nunca había hecho, que no sabía ni que existían. Bueno, textos Shakespeare en su idioma, con una fonética absolutamente desconocida para mi oído. Por ahí Claro. lo conocía de las películas o de ver algún... Antes no había todo el streaming que hay ahora, entonces no tenías acceso tan fácil a ese tipo de inglés. Así Y que el bueno, inglés también... británico es muy atilado, digo, ellos Y son el muy... shakespeariano ni que hablar. Ni hablar. Eh, entonces, nada, fue realmente como otro mundo que se abrió ahí. Y bueno, y cuando volví a Londres, me ofrecieron quedarme en Londres. Me dijeron, te damos una beca de estudiante y te quedas un año más. Y bueno, para mí era muy lejos de casa. La verdad que yo soy Claro, muy familiera. Y bueno, me volví a Montevideo, pero decidí venirme a vivir a Buenos Aires. Que a mí Buenos Aires siempre me gustó. claro. Me gusta la ciudad, me gusta el caos. Es Por ahí una no el gran ciudad, caos, Buenos no el Aires, caos que hay y ahora es demasiado, ya. claro, Ya con esto es mucho, es mucho, mucho, mucho para todos los que estamos viviendo acá. Pero sí me claro. gusta la gente, me gusta el asfalto, me gusta el movimiento, me gusta la movida cultural que tiene. Por Somos supuesto, parecidos en eso. A mí también, yo soy bicho de ciudad. yo también. Me gusta de repente, eventualmente, moverme Sí, hacia sí. sitios más tranquilos, pero me gusta la ciudad. Es cierto Eh, que Montevideo es una ciudad un poco más, capaz que un poquito más tranquila. lenta, pero Bueno, es más igual chica también. se ha activado un poco más ahora, pero Buenos Aires es hermosa, digo, y tiene ese movimiento, bueno, la calle Corrientes, los teatros, Es ni hablar. impresionante, me enamora y sigo enamorada y la verdad que me dio muchas oportunidades. Los Claro. argentinos a mí me dieron muchas oportunidades. En cuanto a lo profesional, ni que hablar, nunca me imaginé en mi vida cuando me vine con la valija para acá haber hecho todo lo que hice y lo que si Dios quiere voy a seguir haciendo.
pasar por tanto repertorio, digamos, por tantas obras de teatro, por tantos teatros, televisión, publicidad, series, ahora con todo esto del streaming se abrió como un panorama enorme para los actores y las actrices. Claro. Y producir obras, hacer comedia musical, no sé, bueno, dirigir. Yo nunca me había imaginado dirigir y ahora hace 6 años que solamente dirijo. Claro, Obviamente doy clases y en las muestras de actuación que tengo dirijo a mis alumnos y está todo bien, pero claro. exclusivamente me dediqué a la dirección. El año que viene vuelvo con un unipersonal, escrito e interpretado por mí, todavía no tengo Ahí, director, ahí. no he Mirá elegido qué interesante. directora. Sí, pero bueno, estos últimos años me he dedicado a dirigir porque fue una voz nueva que encontré y que descubrí y que la verdad que también le dio la bienvenida a esta ciudad y los actores y las actrices les gusta trabajar conmigo, entonces como muy agradecida al respecto, la verdad. Mirá qué bueno. La verdad que este es toda una pasión, se nota que amás lo que haces y Ujú. bueno, y la oportunidad de estar en diferentes medios, porque digo, he visto que has trabajado en televisión, en teatro, digo, Sí. así como actriz, y bueno, la parte docente también tiene una cuestión muy interesante, es como verlo desde el otro lado también, y recordar cuando te enseñaban, y bueno, las cosas que vive el docente. Yo recuerdo alguna clase con algún maestro de canto que me decía, dice, hablaba un poco de lo ingrato de la profesión, dice, lo que pasa es que si vos en el escenario no haces lo que yo te enseño, yo como docente dice, marché, dice, porque quedo como que no te lo enseñé. Claro, la responsabilidad Entonces, es mía. claro, entonces es todo muy interesante, es obviamente que el hecho de estar también formando personas, digo, porque Yo creo que eso es muy importante. es Es una muy importante. responsabilidad también el Sí, decir, sí. bueno, decir, bueno, a ver, ¿qué le falta? ¿Qué le puedo aportar? Digo, Total. No tratar solo de enseñar actuación o movimiento, o canto, o baile, sino ética laboral, ni compromiso, hablar. horizontalidad, por ejemplo, y no Ujú, verticalidad. Y que se traspasa a la vida eso también. Y más cuando trabajas con emociones a flor de piel, también claro. hay que tener mucho cuidado con eso. Ujú, Y con la expresión y la libertad, y este concepto de libertad que a veces está tan bastardeado. claro. Y justo en estos momentos más. Ujú, Entonces, realmente yo soy muy respetuosa de la parte docente en mi vida y ujú, amo profundamente dar clases. Y una de las cosas en la vida que más gratificación me da es cuando mis alumnos, alumnas, consiguen trabajo. Cuando claro, yo los veo que están haciendo una publicidad o quedaron en un casting para una obra de teatro o están haciendo televisión o pegar un bolo para Netflix, para Amazon y demás sí, sí, cadenas, sí, 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 me da una sensación de alegría porque no es fácil dedicarse también a esto. claro, Hay que tener una constancia, un soporte y también enseño eso, ¿no? Cómo autogestionarse. claro. eh, Sí, de la sobre todo, autogestión de books, de fotos, hasta reels, hasta el claro, Instagram, hasta leer, leer, leer. Insisto mucho que lean, que lean, que lean, que lean, que lean, claro, que se muevan, como que aporten otras herramientas, por ejemplo, que hagan clown o, claro, o algo que no, que esté, por supuesto, ligado al teatro y a la claro, actuación y a la tele y a la radio, pero que estén nutriéndose, porque eso a claro, mí me dio muchas herramientas. Eso a mí claro, me fortaleció mucho, sobre todo a la hora claro. de dirigir. Claro. Bueno, los diferentes medios te aportan cosas distintas, ¿no? Exacto. Porque no es lo mismo el teatro que es 100% en vivo y con un público delante presencial que de repente una serie de televisión o una película, en fin. Son actuaciones Tiene, totalmente pues, diferentes. claro, vos Son podés repetir técnicas, la formas. toma, pero también están los primeros planos, de repente Ujú. la toma de la expresión y todo, ¿ves? Son mundos distintos, complementarios entre ellos. Sí, y hay que entrenarlo. Esa es la Claro, realidad. Hay que entrenar claro, todo. Entonces, yo hago mucho hincapié en eso. claro, Porque una cosa es trabajar con actores profesionales que ya saben, claro. entonces el camino se allana más. Otra cosa es Ujú, dar clase con gente que todavía no experimentó eso, entonces no tiene por qué saberlo. claro. Y esa es una realidad también. Entonces Sí, sí, hay que, no sé si la palabra es guiarlos, pero hay que acompañarlos, esa es la palabra. claro, Acompañar y enseñar con mucho respeto, con mucha paciencia claro, y con mucho amor por lo que uno hace. claro.
Yo creo que es eso. Yo me emociono mucho con mis alumnos, me emociono mucho. En cada muestra final lloro a mares, estoy ahí, Claro, como realmente para mí es una de las mejores em, claro. cualidades que me ha dado Sí, 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 este sí. mundo de la actuación es poder enseñar. Necesitamos actores jóvenes y con experiencia. Sería, sería, Claro, es difícil eso, pero bueno, ahora porque en viste esta que nueva. es el clásico laboral joven y con experiencia. Bueno, pero por ejemplo, en este nuevo multiverso en el que estamos metidos todos, hay más herramientas para que se realice ese con experiencia, porque cámaras Claro, hay disponibles, audio hay disponibles, iluminación lo puedes conseguir, te compras un cosito de eso, o sea, sí, textos hay para hacer que no requieren derechos y demás, y podés claro. ir haciendo cosas, Es ¿sí? cierto que, bueno, el metamedio, que es un celular, hoy por hoy, te cambia la perspectiva de lo que vos podés crear en cuanto a contenido para Absolutamente. compartir en redes. Mi Pero no solo pregunta, compartir en redes, sino, perdón, termino sí, con sí, sí, esto, porque no pasa por ahí, sino para entrenar esto sí, de claro, actuar frente a cámara. claro, ¿Se antes era el entiende? espejo y practicabas Exacto, ahí, y no tiene nada que ver el espejo claro, con esto. claro, Entonces digo, igual requiere de una autogestión que es claro. interesante también debatir en otro momento. Claro, 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 claro. Te escucho, me haces Sí, una pregunta. sí, los medios que tenemos ahora, digo, te permiten muchas cosas. Una de las cosas que yo te quería preguntar es, desde que tú iniciaste con tu carrera a la realidad de hoy, ¿qué cambios has notado en todo este discurrir de años? Sí, bueno, ¿cómo ha cambiado y cuál es la realidad? Sobre todo, te lo pregunto en cuanto al artista independiente, ¿no? Ujú. Que se tiene que autogestionar, buscarse el bolo, estar ahí en la cosa, decir, bueno, ¿cómo me genero? Porque también uno tiene que poder vender y vivir de eso, y a veces para los artistas, digo, los que vivimos un poco estas situaciones, decir, bueno, ¿cómo le busco la vuelta para, o sea, Claro, porque también tenés una inversión. En el por caso de los supuesto. músicos, invertís en instrumentos, invertís en clases, que las En cuerdas, que esto, que tiempo, lo otro. Claro, editando. y a veces el concepto de la gente, lamentablemente, muchas veces pasa cuando en el caso de los músicos, que es ese chacarrillo que te dice todo el tiempo, bueno, pero ¿de qué trabajás? Sí, Claro. soy músico y tenés que prepararte tanto como se Mm, prepara un médico, como se prepara cualquier profesional de impresionante. cualquier actividad, y en realidad a veces no está valorado de la forma que se debería, por muchas veces ignorancia de parte de la gente de lo que implica ser determinada cosa Sí. en el mundo del arte. Mira, es muy interesante la pregunta porque lo que más cambió fue mi percepción al respecto de eso. Ujú. Yo decía, porque yo di muchas clases de inglés, muchas clases de inglés, preparé exámenes y demás. Entonces yo decía que era profesora de inglés, yo no era de actriz. Claro, ¿Sí? Tenía como en Uruguay sobre todo me pasó, un miedo, un resquemor, por eso pero ¿de qué trabajas, sos actriz? ¿Se entiende? No, doy clase de teatro, doy clase de inglés, me decía enseguida. Doy clase de inglés, doy clase de inglés. claro. Enseguida me atajaba con eso como que me ponía en otro estatus que no Tengo es un trabajo real. válido, tengo un trabajo Claro, válido. tengo un trabajo aceptado por la sociedad. Claro, Entonces, lo que más cambió respecto a eso fui yo, fui mi manera de pensar. Y, y eso, y realmente cuando cambió mi manera de pensar y de saber que la actuación iba a ser un camino de vida en esta vida para mí, ya está, se borró todo lo demás. Por más que seguía dando clases de inglés, como lo hice estando acá en Buenos Aires, me preguntaban qué hacía de mi vida, yo soy actriz. Decía. Ya claro, no aclaraba, o sea, claro, porque no lo necesitaba yo. Si claro, el otro preguntaba, ¿y de qué trabajas de actuación? ¿Vos querés que yo te diga todas las cosas que hago por día para poder vivir de esto? Yo creo que yo te diga la autogestión, el compromiso, la constancia y la perseverancia que implica hacer una carrera al respecto de esta situación sin conocer a nadie, sin tener sí, un sí, currito sí, por sí, otro sí. lado, ni alguien que te meta, ¿viste? Claro, claro, sí, Pero yo no porque es lo cierto, tuve. claro, Entonces, realmente necesitas de una perseverancia y una tenacidad muy fuerte. la Aparte famosa del resiliencia entrenamiento. de hoy. Pero por supuesto que sí. Aparte de un entrenamiento muy fuerte, porque acá, en la realidad, y allá también en Uruguay, pero acá somos más, en Buenos Aires, está lleno de buenos Claro, actores y actrices. claro, Repleto. O sea, realmente, a veces te encontrás en un casting con Celeste Cid. Y claro, Celeste Cid tiene 85 millones más de horas de cámara que yo.
Por claro, supuesto que va a quedar ella. ¿Se entiende? Yo quedaré para otro rol. Digo, pero claro, es difícil porque son tan buenas. claro. Verdaderamente. Sí, Digo sí, Celeste sí. Cid, pero puede ser otra maravillosa actriz, que gracias a Dios hay muchas, pero digo más o menos de mi edad. Claro, claro, claro. Un poco más chica igual, pero es de mi camada más o menos. Sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo vas a competir? Claro, Es muy difícil. Bueno, ¿cómo? Haciéndose, claro, autogestionándose, preparándose, porque en algún momento te va a tocar. Esa también es una percepción que a mí me cambió. claro, Como creer que iba a llegar la serie, que llegó, va a llegar la dirección. Bueno, eso sí me agarró muy desprevenida, nunca me imaginé dirigiendo y amé, me enamoré de eso. claro, Pero digo, creyéndolo, sucedió. Eso fue claro, un gran cambio en mí. Por claro, eso claro, es lo claro, que más cambió, fue mi percepción, claro, verdaderamente. No vi un claro. cambio tan porque gobiernos hemos pasado por Sí, de claro. todo y nefastamente volveremos a pasar por otras cosas, ya viendo cómo viene la movidita esta, pero, pero realmente la que cambié fui yo. Claro. Sí, sí, lo vas Modifiqué. viendo de forma diferente porque vas madurando cosas y vas descubriendo. En realidad, es una adaptación que tenés que hacer a la realidad para poder funcionar también. Porque si, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo para que esto sea distinto? Porque si las cosas mucho no van a cambiar, y bueno, ¿qué de Sí, mi pero parte? a mí me costó bastante cambiar patrones viejos, propios o ajenos, Y sí, como diferenciarlos, verlos, modificarlos, saber qué era mío, qué no. La verdad que lo claro, entrené mucho, hice mucho coaching, mucho claro, libro de autoayuda, autoconocimiento, autodisciplina. Laburé mucho sobre mí, claro. sinceramente. Y Y, bueno, a- la verdad lo recomiendo, rindió. Ujú. No, y aparte era una profesión que, digo, que todo el tema de las emociones está Ah, muy presente todo el tiempo, y el ¿no? rechazo. Ni hablar, Y el claro. ego, Ah, y bueno, ni hablar. esto, y los premios, y que los Claro, críticos, y que te destrozan y tenés que salir a hacer función a la claro, media hora que te destrozaron, porque claro. te llega una crítica del celular. Y lo que Porque pasa es que cuando vos te expones a la opinión de terceros, no siempre te van a decir que sos lindo. Y ni siquiera tiene el otro por qué tener razón o no. Es solamente exacto, una visión sobre no lo que vas a dicen. ser, no le vas a gustar a todo el mundo. Será más o menos honesta o tendrá los motivos que tenga, pero, o Pero qué sea, difícil es aceptar eso. A mí me claro, resultaba, ahora ya no, me resultaba muy difícil. ¿Cómo no le gusta a todo el mundo? No claro, podía creerlo. Si claro, para mí porque estaba bien, yo sé que no claro. soy la mejor actriz del planeta, no, Meryl Streep, no, 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 yo no estoy diciendo eso. No por una cuestión de achicarme o No, de claro, sí, modestia aparte, no, no, nada de eso, hay una realidad, como te dije lo de Celeste Cid. Entonces, pero me dolía claro, profundamente y claro, eso lo modifiqué. claro, Entendí, no le tengo por qué gustar a todo el mundo. ¿Sabes a quién le tiene que gustar? A mí. claro. A Sí, mí, yo lo porque tengo que disfrutar. en definitiva, Tengo que estar vos sos, orgullosa de lo que hago yo claro, porque vos cuando sos trabajo vos. con los... Exacto. Vos sos vos y tenés que defender tu Bueno, lugar pero ese y, fue un largo camino. claro. No, y Ahora te lo digo con mucha simpleza, generarse, pero... generarse el nicho para dónde funcionar y qué es lo que a uno. A ver, esto es como decís, un cantante de ópera que elige mal el repertorio. Si vos elegís lo que es para vos, seguramente te vaya bien. Tenés que descubrir qué es para vos de acuerdo a tus características puntuales y bueno, por acá tengo que ir yo, de acuerdo a tu gusto, de acuerdo a lo que puedas hacer y realmente en el mundo de la interpretación, sea en el arte que sea, hay tantas versiones. Yo qué sé, imagínate, por ejemplo, algo como el concierto de Aranjuez, que ha sido interpretado miles de veces por maravillosos intérpretes que han hecho versiones monumentales. Sí, ¿por qué yo haría una? Y como me decía mi maestro de canto, es el valor de los intérpretes. Vos vas a hacer Claro. tú. Le gustará menos, le gustará más. Si lo querés hacer, hacelo. Es tu forma de expresar eso. Y no es para compararlo con nadie, porque esa es la parte cruel de la crítica. Te comparo con, sí, pero si sos Messi o si sos Pelé o si sos Maradona o si, Ah, etcétera, ya. ¿entendés? Entonces, decir, bueno, yo voy a hacer esto de la mejor forma posible, voy a tratar de ser lo más honesto posible con esto que hago, Exacto. y en esa honestidad está Hermoso. lo de uno. Sí, Y, tal cual. y vas a llegar a tu público, el que te elija. Claro. Porque a veces uno tiene la fortuna de tener ese consenso general, porque también están todas las personas que de alguna forma avalan que vos seas. Porque en cierto punto,
el hecho de que la gente no conozca quién sos, no quiere decir que vos no seas. Claro, por Pero vos tampoco supuesto. tenés la culpa si el otro no te conoce. En Igual más en un definitiva, lugar con tanta gente y muchos actores y no, actrices, claro, ni directores y hablar, demás. Y ni no hablar. podés llegar a todo el mundo a no ser que, bueno, en épocas como ahora seas influencer o... Claro, Pero llegas a la gente que quiere ir a verte también, la gente que quiere ir a ver lo claro, que dirigís, para mí eso claro, fue muy importante. Y hay una cosa que decís de la honestidad, que es de la voz propia, ¿no? claro. Eso yo lo descubrí dirigiendo. ¿Cuál es mi Sí, propia voz? Y sí, también descubrí, em, a nivel social, político, cultural, no vocal, digamos, ¿no? claro, claro. ¿Cuál es mi propia voz? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir en el escenario? Bueno, en un momento fue como muy politizado, sobre todo con cuestiones de género y demás, Ujú. que fue maravilloso hacerlo y ahí encontré una voz muy, muy poderosa. Y después mutó y fue hacia otro lado, que fue más experimental, que es en el que me encuentro ahora. El año pasado hice una versión de Romeo y Julieta en danza teatro, con Ah, mira danza qué lindo. teatro, sí, que estuvo espectacular. Y después también me fui al teatro físico con poesías, con un actor que es impresionante, siempre trabajo con un coreógrafo, Omar Sarabia. Entonces me fui como para esa búsqueda, ¿no? De cuerpo, texto, voz, silencio. Estoy muy metida en el silencio ahora y lo que genera eso. Em, Silencio no solo de palabras, sino también Claro, corporal, de luces, de todo. Como si fuese una partitura. Entonces empecé a ver las obras como partituras. Y eso me pasó en Piel de Cordero, que fue una de las primeras obras que dirigí. ujú, Y eso me cambió también la percepción. Entonces, la verdad que soy bastante específica, soy ujú. bastante como estricta en eso, porque entiendo que si no se desafina, se va de Claro. tono. Vos sabrás mucho de esto. Em, y está buenísimo, porque ves en el actor y en la actriz que trabaja con vos como un- una escucha diferente, porque es tan minuciosa lo que pido, es tan específico lo que Claro, construimos. A veces lo pido y a veces la mayoría de las veces construimos juntos con el actor y la actriz que trabajan. claro, Pero realmente es tan minucioso que el actor enciende su potencial al 100%, porque no claro, puede no estar ahí al 100%. claro, Y me lo agradecen mucho eso, claro. Me haces porque acordar a es las así o no clases, es. me haces acordar Olga Pierri tenía una característica como maestra de guitarra, que ella no hacía, sus alumnos tenían su sello, pero eran ellos. Sacaba el guitarrista que Claro. tenías adentro, ¡pac! Lo traía a la realidad. Y eso es Entonces, maravilloso. justamente esa cosa de decir, te ayudaba a descubrir quién eras vos Claro. realmente con tu instrumento y que encontrabas tu voz y tu sonido. Eso es Y, maravilloso. y a mí me gusta ese momento de develación cuando el intérprete se sorprende de lo que Claro. fue capaz de hacer, Ujú. de sentir, de hacer con el cuerpo, con lo vocal, con todo, Claro, en lo integral, ¿verdad? claro, Se sorprende, ¿no? claro, Como si no fuese él, y es él o ella. claro, Entonces, esa parte es claro, maravillosa, ese y hacen así que, como, ay no, viste, como una claro, emoción y presenciar eso, la verdad que claro. es muy fantástico. Aparte estás canalizando una energía y un personaje y todo, o sea, si lo creaste tú es una cosa, pero si lo creas, en este caso tú haces un personaje para un determinado actor o Ujú, actriz, te ujú. está canalizando algo que tú conceptualizaste a través de su interpretación. Entonces, es una maravilla conectar con eso porque te abre un mundo nuevo dentro de tu propia perspectiva Totalmente. y de lo que ves. Es muy interesante. La verdad que la actuación, yo tuve oportunidad de hacer algo de eso en secundaria. Me acuerdo con Hugo Mieres, que era el subdirector del Ah, sí. liceo, que fue genial. Hicimos Y cosas con sí. máscaras, cosas Ah, de clown también, de todo, Shakespeare. máscara En aquel momento, neutra. imagínate haciendo Shakespeare con 17 Ah, años en quinto espectacular, liceo. espectacular, Era muy espectacular. lindo, fue una experiencia hermosa la que hicimos. Y Claro que hasta hoy lo sí, recuerdo, pero fue maravilloso. Y son cosas, digo, que te quedan para toda la vida, para ¿no? toda la Esas vida. experiencias. Yo lo recuerdo, digo, ya hace muchísimos años de esto, y realmente es una cosa que lo atesoro, digo, porque fue un momento precioso, digo,
de mi vida Pero claro, y de desarrollo artístico también. Después derivé en otras cosas, pero digo, realmente me encantó la experiencia de hacer eso. Hablábamos de poco de música y no quiero dejar pasar la oportunidad porque tú estás vinculada familiarmente a la gran historia de la guitarra uruguaya. ujú, Estás cercana y justamente esa rica historia de la guitarra uruguaya nos conectó a nosotros sí, porque yo oportunamente, cuando te veo en redes y eso, y empiezo a atar cabos en un programa que hicieron hablando sobre Abel Carlevaro y todo eso, que aparecías tú, y no, yo no recuerdo si era tu mamá, si mi decía, había mamá, un grupo de familiares de los sí, Carlevaro, que hacían, daban testimonios acerca de todo eso. Yo digo, pero esta chica debe ser, y ahí fue que te soy, contacto, que sos la nieta de Agustín Carlevaro y la sobrina nieta de Abel Carlevaro. exactamente, exactamente. Entonces, fue muy lindo descubrir eso porque, particularmente, bueno, con Abel tuvimos la oportunidad de estudiar con los compañeros de la escuela universitaria durante 2 años. En la última, fuimos casi que la última generación que él tuvo de Mm, guitarristas. Y fue una experiencia maravillosa. Y también tuve la oportunidad de conocer a Agustín, que la primera vez que lo fui a ver, y ahora te lo voy a volver a contar, sí, fue en un concierto cuando volví al centro guitarrístico a desarrollar su actividad después de un tiempo que había estado inactivo. El primer concierto, en el mismo día en que había fallecido Astor Piazzolla, que era amigo de tu amigo. abuelo, él estaba interpretando tangos y tenía muchos arreglos de Piazzolla, y en el momento que estaba tocando Adiós Nonino, yo estaba con mi mamá sentado en la primera fila y miro el diapasón de la guitarra de tu abuelo, de la rubia, porque él tenía su Ujú. rubia, amaba a su rubia, y veo que, yo digo, está mojado el diapasón. ¿Por qué está mojado? No puede ser que le estuvieran transpirando tanto las manos. Y cuando termina de tocar a Dios Nonino y se hace así, se levanta, que la gente rompió un aplauso, se le cayeron las lágrimas, porque él Claro, hablaba de su amigo Astor y claro. recordaba todo, y en el mismo día que él había partido, era toda una miscelánea ¿En de qué año fue cosas. eso? Y eso debe haber sido por el año 95, 96. Ahí. Ah, Fue un concierto maravilloso, qué bueno. maravilloso. Y esa experiencia fue inolvidable. Yo te la comentaba porque, claro, y tener Pero el privilegio. al poco tiempo de eso, fallece mi abuelo. Y yo no recuerdo Y yo no creo me que fue acuerdo en el 96, 97, ¿sabes? que falleció. Tal vez entonces el concierto se puede haber sido un poquito antes. Antes. Yo te digo, yo después tengo otra anécdota con él. En la escuela universitaria teníamos una clase de tango con él. Él iba a hablar de sus arreglos musicales. Sí. En la antigua escuela universitaria que quedaba en Paysandú y Andes, abajo, en el subsuelo, estaba el salón Carlos Gardel, que era donde nosotros teníamos para utilizar de auditorio. Ah, Ahora, la Facultad de Arte está donde era el Liceo Francés, que tiene un auditorio, un teatro propiamente dicho y todo eso, pero en aquel momento era más hogareña la cosa. Teníamos ahí, y yo como estaba de clases anteriores y me quedé a estudiar mientras esperaba que, me faltaba como, no sé, media hora para la clase o más. Y me fui para Gardel y me puse a tocar justamente Campo, que es uno de los preludios americanos de Abel que yo estaba estudiando, y lo estaba estudiando y lo tenía bastante, bastante estudiado. Y en ese momento, faltaban, no sé, 20 minutos, y siento que se abre la puerta y yo seguía tocando, y entra Agustín, muy respetuoso, en silencio. Esperó que yo terminara de tocar, se acercó y me felicitó, que bueno, que no era porque fuera dice, no es porque sea la obra de mi hermano, pero estás tocando muy bien, te felicito. Bueno, yo le agradecí, después tuvimos la clase, pero fue realmente un mimo al alma porque con una persona, claro. una figura como él te dijera eso, después tuvimos la clase, que fue maravillosa, hablando sobre sus anécdotas con Piazzolla, explicando el porqué de sus arreglos, en fin, que Piazzolla en algún momento le había dicho que ese arreglo a Dios Nonino era el mejor arreglo, dice que él había escuchado que ¿En habían hecho, serio? y dice, yo tendría que haber tenido la oportunidad de grabarlo, esto, ese, porque para que quedara registrado, y en algún momento dice que también le dijo cuando escuchó en un disco, su guitarra, dice, ahora Sí. sí entiendo tu guitarra. Porque claro, la guitarra clásica no tiene gran volumen. Entonces, cuando tú la escuchás en un disco, le aprecias mucho más todo el tema de los timbres, las cosas, ¿viste?
Entonces Piazzolla había hecho un poco esos comentarios. Son Claro, las cosas que recuerdo de ese entonces y lo que él decía de sus experiencias y todo. Y bueno, ha sido un privilegio eso, de haber tenido contacto con estas personas y sí, la y verdad haber que sí. vivido esa parte, ser, decir, partícipe de toda esta historia, porque digo, realmente en aquel momento había un grupo de jóvenes muy pujante que andábamos ahí buscando nuestra vida con el tema Sí. de la música y haber tenido contacto directo Qué con hermoso estos lo que contás. Muchas grandes, gracias por grandes compartirlo. maestros. Sí, la verdad que digo, fue un privilegio, digo, son cosas que atesorás para toda tu vida. Así. Yo agradezco las oportunidades, porque realmente no todo el mundo tiene la oportunidad que nosotros No, tuvimos de estar en ese momento histórico y compartir con estas personas. Que totalmente. aparte han sido súper generosas con nosotros, Ah, sí. Sí, porque eran son muy generosos. grandísimos, grandísimos músicos, pero excelentes personas. Sí, esa pasión, ese interés de verdad, porque el otro aprenda, porque el Claro. otro dé lo mejor de sí, porque el otro, por el otro. Esa Ujú. horizontalidad de la que yo hablaba también, desde muy chiquita la tengo también por mis abuelos, mi abuelo Claro, Rocho, mis padres también son así, como claro, esa generosidad para claro, lo que viene. claro. Y yo cuando doy las masterclass y demás, siempre digo lo mismo, esto sirve para que ustedes lo aprendan, para que se lo pasen al que viene, y Ujú. así, y así, y así. Es lo Entonces me que alegro mucho que digas esto, porque está eran. buenísimo que la gente lo sepa. Pues yo qué sé, en el caso de Abel ni que hablar, digo que, o sea, era cero divismo aparte de él. No, cero, Una cero. persona de lo más sencilla, yo tuve oportunidad de visitarlo en su casa, digo, de conversar, me ofreció y me dio una carta de recomendación, porque yo trabajaba hasta la madrugada, y dice, no, Rubén, vos tenés que trabajar en otro tipo de trabajo. Mira, Pues decía, y yo, bueno, maestro, no, yo te voy a hacer una carta y me la trajo el otro día. Después dice, no, te voy a hacer una nueva que diga alguna cosa más. Cosas sí, sí, espontáneas que tenían, ¿no? Y realmente uno las agradece hasta el día de hoy. Y realmente, sobre todo, daban ejemplo de que los que son realmente grandes de verdad tal cual. son sencillos y no te Tal cual. ocultan Nada, nada, no se guardan nada, no hay que nada, guardarse nada. nada. Tal cual. Entonces, bueno, realmente esa ha sido la experiencia que, bueno, es un poco la nota de por qué y cómo nos conocimos, vinculado a estas anécdotas que en algún momento te Total. compartí por alguna red social. Así que Muchas bueno, gracias, muchas ¿alguna gracias. reflexión final que quieras hacer antes de Bueno, no, despedirte? la verdad que me emociona mucho cuando mencionas a mi abuelo, a mi tío abuelo, más porque mi abuelo se murió cuando yo era chica, yo tenía 12 años, entonces tampoco pude disfrutar su guitarra tanto. Eh, y me alegro que vos lo hayas podido disfrutar y que me lo estés contando, porque a mí me hubiese encantado disfrutar más de su guitarra y, y siento que como intérprete, él me hubiese enseñado muchísimo a mí. Por más que yo nunca voy a tocar la guitarra como él, pero sí hay algo eh, que me faltó y que por ahí vos lo tuviste y mucha gente de tu generación como tuvo ese privilegio y está buenísimo. Yo fui a muy pocos conciertos de mi abuelo y de mi tío abuelo, me acuerdo de algunos, me acuerdo mucho de algunos, pero bueno, yo también era una niña, era chica Claro, y los últimos años estuvo muy enfermo además, entonces como, nada, se complicaba también. claro. Pero siempre fuimos muy unidos, mi mamá y mi mamá tocó el piano muchísimos años y mi tío, Juan Carlos Carlevaro, es un gran guitarrista. Él es arquitecto, Ujú. pero es un gran guitarrista. Yo tengo la rubia en casa en Montevideo. Mirá, Sí, sí, la limpié, la mandé a luthier, todo, y está ahí para siempre y es un tesoro que tengo. Pero la verdad sí, me faltó mi abuelo. eh, Igual yo siento que siempre me acompaña, pero me hubiese gustado claro, sí. aprovechar más de su guitarra y de todo lo que él era e hizo. Seguramente de algún lado él Sí, yo creo que sí. te,
te mira y se siente orgulloso de lo que Ojalá, haces ojalá, ojalá. y de la forma que lo haces, porque me consta y se nota cuando hablo contigo que sentís una gran pasión y una gran vocación por lo que haces, que es lo fundamental, y sobre todo es desde esa generosidad de poder brindarle a otros toda tu formación, todo eso que tú disfrutás, porque a ver, tú sos una persona joven, pero que tiene ya una trayectoria importante Sí, trabajé mucho. en tu carrera, Trabajé mucho, y hice muchas cosas. claro, es En mis importante, 20 años hice tantas cosas que a veces no lo puedo creer. claro. Cuando repaso y me puedo a pensar o ordeno em, flyers, folletos, cosas, trato de reordenar el currículum, o veo las páginas en la internet. Digo, no puedo creer todo. Bueno, yo tuve hijos más de grandes, ya ahora tengo dos, pero Claro. desde que me fui a Londres hasta que tuve a mi primera hija y después seguí, em, una cantidad de cosas hechas. El sueño está cumplido. Ujú. El sueño está Pero cumplido. que no quede en el tintero cuánto queda por hacer. No, no, ya vendrán Ni más hablar. obras y vendrán otros. Sí, sí. Pero bueno, Patricia, te agradezco Muchas gracias. muchísimo tu tiempo. Digo que aparte es muy agradable conversar contigo de todas estas Gracias. cosas y cómo lo transmitís, de la forma que lo transmitís. La verdad que encantado de poder tenerte en el programa. Realmente te agradezco muchísimo. Como siempre le digo a las personas que lo vean, que van a quedar en la descripción los links a todas las redes sociales y demás de Patricia para que ustedes puedan conocer más de su trabajo. Y bueno, simplemente invitarlos, agradecerte, Patricia, por tu tiempo y por todo lo que has compartido. Por Y favor. bueno, invitarlos para la próxima edición de este programa. Muchísimas gracias por el espacio, por la charla tan amena y sobre todo por traer estos recuerdos que ahora ya son un poco míos también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te mando un abrazo y un beso a toda la gente que nos está mirando y escuchando. Adiós.